Capítulo 3. Venganza. Una serenidad inusual la envolvía mientras caminaba con paso tranquilo. Estaba agotada, sí, pero aquella caminata nocturna, tan sencilla como inesperada, le devolvía fuerzas. Era un respiro, una pausa en medio del caos diario, un alivio que su alma agradecía tras una jornada de trabajo extenuante. Su esposo, tan gentil como siempre, había insistido en pagarle un taxi. Pero René se negó. Sabía lo mucho que él ya se sacrificaba por su familia. Aunque el tiempo con ellos era escaso, su esfuerzo era constante, admirable, suficiente. No podía ni quería cargarle con algo tan simple. Se remangó la camisa del brazo izquierdo para mirar la hora. Eran casi las 9 de la noche. Nada fuera de lo normal. A esa hora solía salir del trabajo, salvo cuando tomaba turnos extra. Me pregunto qué habrá en el refrigerador esta vez, murmuró, sintiendo un leve vacío en el estómago, aunque no lo suficiente para distraerla. Pero al pasar junto a un callejón, algo la detuvo. Un sonido. Unos quejidos. René frenó en seco, su expresión se volvió neutral mientras sus oídos intentaban descifrar aquel ruido. Al principio pensó en algo común, tal vez dos adolescentes dejándose llevar por sus hormonas. Una escena típica y ajena. No era de su incumbencia. Sin embargo, los quejidos sonaron otra vez. Y no. No eran placenteros. Eran de dolor. De desesperación. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su primer impulso fue ignorarlo. No quería problemas. No era su asunto. Pero algo la detuvo. Algo dentro de ella. Un instinto, quizás. Una voz invisible que le gritaba que no se alejara. Espero no arrepentirme de esto, murmuró con pesar, girando lentamente hacia la entrada del oscuro callejón. La visibilidad era reducida. Las sombras de las paredes lo devoraban todo. Pero la poca luz de un poste lejano y la pálida luna le permitían avanzar, paso a paso, hacia lo desconocido. Miraba en todas direcciones, buscando el origen de los quejidos. Algo la ponía inquieta, un mal presentimiento creciente que se enroscaba como una serpiente en su pecho. Y entonces, lo vio. La escena que se reveló ante sus ojos fue como una puñalada directa al alma. Un nudo de horror le atrapó la garganta, el aire se le escapó de los pulmones, su corazón pareció detenerse por un instante. Allí, tirada sobre unas bolsas de basura, semi-inconsciente, irreconocible, estaba Ashley. Su hija. Su hija. Golpeada. Destrozada. Su pantalón estaba desgarrado y teñido de sangre en varias partes. El rostro hinchado, marcado por moretones y bofetadas. El ojo izquierdo completamente amoratado, el labio partido sangrando, la nariz visiblemente rota. Y Dios sabía cuántos otros daños ocultaba su cuerpo bajo la ropa. Era como si alguien se hubiera ensañado con ella, como si la hubieran usado como una muñeca rota para descargar toda su crueldad. René dio un paso hacia atrás, con la respiración contenida, y se llevó la mano a la boca. Estaba paralizada por el horror, el pánico y una rabia incontrolable que comenzaba a hervir desde lo más profundo de su ser. Entonces Ashley, con un hilo de conciencia, apenas pudo abrir su único ojo visible. Su mirada, rosa y amarilla, tan inconfundible como dolorosa, se cruzó con la de su madre. Una lágrima solitaria se deslizó desde el ojo sano, descendiendo lenta por su mejilla lastimada. Y con la voz rota, temblorosa, casi inaudible, Ashley habló. Por favor, ayúdame, te lo pido, por favor. El mundo de René se quebró en un instante. La confusión, el miedo, la culpa, todo se mezcló en una tormenta incontrolable. Cambio de escena. La noche estaba en su punto más profundo. La oscuridad lo cubría todo como un manto denso e impenetrable. Solo los faroles de los postes callejeros luchaban contra la penumbra, iluminando a retazos la ciudad dormida. La luna, alta en el cielo, colgaba solitaria entre nubes espesas y lentas, aportando su tenue resplandor donde las sombras parecían más densas. Sin embargo, entre esos focos de luz intermitente, algo se desplazaba, o mejor dicho, alguien. Una figura corría con tal velocidad que apenas si era un suspiro oscuro que cruzaba brevemente por los destellos de cada farol, como si fuera una sombra viva que no deseaba ser vista. Andrew avanzaba con el rostro endurecido por la tensión. Su expresión seria dejaba entrever el torbellino emocional que contenía a duras penas. Su respiración era pesada, sus músculos estaban tensos y el sudor comenzaba a cubrirle la frente pese al frío de la noche. Corría como si su vida dependiera de ello, como si algo en su interior le gritara que no debía detenerse. No pensaba en el cansancio, ni en el ardor de sus piernas. Su mente solo repetía un nombre una y otra vez. Ashley.
Desde que descubrió que su hermana ya no se encontraba en aquel sitio donde se suponía debía estar, una sensación de vacío lo invadió. Quiso negarlo al principio, pensando que tal vez se había ido a casa antes, que quizá todo era un malentendido. Pero ese pensamiento se disipó rápidamente, dejando lugar a la inquietud. Aún así, se obligó a no caer en el pánico. No era de los que se quebraban fácilmente. La desesperación era para los que no tenían control. Y él debía tenerlo. Quería sentirse útil, actuar, y no dejarse consumir por el miedo. Dobló una esquina bruscamente, casi resbalando en el pavimento húmedo. Sus pies apenas tocaban el suelo antes de impulsarse nuevamente hacia adelante. Su mirada, afilada y determinada, no se apartaba del camino. No pensaba detenerse hasta tener respuestas, hasta ver a su hermana y asegurarse de que estuviera bien. Era una promesa silenciosa que latía con cada palpitación. Sabía que, al llegar a casa, lo primero sería llamar a la policía. Pero en el fondo, dudaba que ellos pudieran ofrecer una solución real. No confiaba en que la ley protegiera lo que a él más le importaba. Por eso, si no recibía respuestas claras o inmediatas, no dudaría en tomar el asunto en sus propias manos. El vecindario se volvió más familiar a medida que se acercaba a su destino. Aceleró el paso, como si el hecho de ver su hogar tan cerca le diera una nueva inyección de energía. El edificio apareció ante sus ojos como una torre monolítica, fría y callada. Se lanzó hacia la entrada, subió los escalones de 2 en 2 y entró al vestíbulo. Sin detenerse, se dirigió al ascensor, presionando el botón varias veces con impaciencia. Nada. El ascensor no respondía. Un súbito estallido de frustración lo llevó a golpear el botón con fuerza. El ruido metálico resonó en el pasillo vacío, como un eco de su impotencia. Giró bruscamente hacia la escalera y sin pensarlo 2 veces comenzó a subir, dando saltos entre los escalones como si huyera de sus propios pensamientos. En uno de los descansos, una mirada rápida al reloj de pared le indicó que pasaban de las 9 de la noche. Probablemente sus padres ya estarían en casa. Aunque ellos no solían expresar afecto con facilidad, Andrew confiaba en que la desaparición de su hija sería suficiente para perturbarlos. Porque por encima de todo, Ashley era su hija. Cuando alcanzó el piso correcto, se apresuró por el pasillo hasta la puerta de su departamento. Sus pies golpeaban la alfombra de bienvenida con fuerza. Con manos temblorosas por la mezcla de adrenalina y temor, sacó su llave, giró 2 veces y abrió la puerta casi de un empujón. ¡Ay! Me duele, me duele. Ya deja de quejarte un rato. Si te sigues moviendo, no voy a poder curarte. Las voces lo detuvieron en seco. Reconoció ambas de inmediato. El aire le dejó los pulmones en un segundo. Giró la cabeza con lentitud, como si temiera que su mente le estuviera jugando una mala pasada. Pero no era su imaginación. Allí, sentada en una silla del comedor, estaba Ashley. Su hermana. Su querida Ashley. Lúgubre, herida, con sangre en los brazos, el rostro magullado, la ropa desgarrada, una versión irreconocible de la chica a la que tanto amaba. Y junto a ella, su madre, Rene, le pasaba un algodón con alcohol por una herida en la rodilla. En la mesa había una botella de alcohol abierta y una bolsa con vendas y gasas. Ashley. Gritó Andrew con el alma en la garganta. Sintió como se le comprimía el pecho al verla. Cerró la puerta tras de sí con apuro. Ambas mujeres lo miraron, sorprendidas. Ashley bajó aún más la cabeza, avergonzada de que su hermano la viera así. Rene, en cambio, solo mostró una leve sorpresa. «Oh, ¿eres tú, Andrew?», dijo su madre sin mucha emoción, y volvió a su tarea. «Hola, Andrew», murmuró Ashley con voz débil. Él se acercó despacio, conteniendo 1.000.000 de preguntas. Observó cada moretón, cada corte, cada detalle en el rostro y cuerpo de su hermana. No sabía por dónde empezar. No sabía cómo reaccionar. Solo sentía un nudo gigante apretándole el estómago. ¿Qué rayos pasó?, preguntó casi gritando. Su hermana bajó la mirada, muda, evitando la respuesta. Él entonces giró hacia su madre. ¿Qué rayos le pasó? La encontré así en un callejón. La traje aquí y estoy tratando de curarla, respondió Rene con su tono habitual, sin alterarse. Arrojó el algodón al cesto, se levantó y sacudió su falda. Límpiale las heridas restantes. Voy a la farmacia a comprar algunas cosas para acelerar su recuperación. No tardó. Tomó unos billetes de su bolso y se marchó, dejando a sus hijos a solas. Andrew esperó unos segundos hasta que se escuchó la puerta cerrarse. Luego se puso frente a Ashley, que seguía cabizbaja, como si quisiera desaparecer.
Ashley, por favor, ¿qué sucedió? Le preguntó con la voz más suave que pudo, acercándose con cuidado. Ashley no respondió. El silencio fue largo, denso. Hasta que, poco a poco, comenzaron a resbalar lágrimas por sus mejillas. Las gotas se multiplicaron hasta romperla por completo. Y entonces, se arrojó sobre él, abrazándolo con fuerza, sin preocuparse por el dolor de sus heridas. Necesitaba ese contacto más que nunca. Andrew la sostuvo con ternura, cuidando cada movimiento, dejando que se desahogara sin prisa. Yo lo siento, de verdad lo siento, decía entre llantos. ¿Por qué te disculpas? Preguntó él, confundido. Arruiné nuestra primera cita, no quería que terminara así, Ashley contestó, ahogada entre mocos y sollozos. No importa. Lo que realmente importa es que estemos los dos juntos. Ya, tranquila, respondió Andrew con suavidad. Ashley seguía llorando, aunque su respiración comenzaba a calmarse. Andrew le limpió las lágrimas con el pulgar, y luego sostuvo con suavidad su mentón, obligándola a levantar el rostro. Le dedicó una sonrisa cálida, profunda, que logró que Ashley también esbozara una débil sonrisa. Ahora quiero que me digas quién te hizo esto, Andrew dijo de pronto, con un tono firme y una mirada que helaba el ambiente. Ashley parpadeó, dudando. Su mirada vaciló. Pero sabía que Andrew insistiría hasta obtener la verdad. Así que, tras un suspiro profundo, habló. Fueron las chicas de mi clase, dijo con una voz apenas audible. Andrew no se inmutó. No hubo sorpresa en su rostro, solo atención. Ella continuó. Me vieron en la silla, y me agarraron entre todas. Me llevaron a un callejón. No pude defenderme. Su voz temblaba. Sus manos también. Apretó los puños con fuerza mientras la ansiedad crecía en su cuerpo. Me golpearon sin descanso, me dejaron ahí, como si no valiera nada. Antes de irse, me contaron sobre todos los rumores que circulaban en la escuela. Por eso me pegaron. Estuve un buen rato sola, hasta que mamá me encontró. Andrew la escuchó sin interrumpirla, procesando cada palabra. Cuando terminó, se acercó, le tomó la cabeza con ambas manos y la atrajo hacia él. Le dejó un beso tierno en la frente, y luego pegó su frente con la de ella. Te prometo que en la próxima cita lo pasaremos mejor, dijo con una sonrisa calmada. Luego le dio un pequeño beso en la nariz, arrancándole una risa leve a Ashley, que por un instante pareció olvidar el dolor. Fue en ese preciso momento que la puerta se abrió. Rene entró con una bolsa en la mano. Andrew caminó hacia la salida mientras ella dejaba los productos sobre la mesa. ¿A dónde te vas?, preguntó Ashley, confundida. Volveré a la heladería de la que vengo. Me olvidé la billetera, dijo él, con una sonrisa amplia, inusualmente relajado. No tardaré. En un rato las veo. Se despidió con un gesto de mano y salió por la puerta, dejándola cerrarse a sus espaldas. Ashley y Rene se miraron por un instante, tan desconcertadas como preocupadas. Ninguna comprendía del todo el extraño cambio de actitud de Andrew, así que solo pudieron encogerse de hombros, sin entender el comportamiento del joven. Cambio de escena. La música se escuchaba por todo el lugar, una mezcla de ritmos electrónicos y tambores que hacían vibrar el suelo bajo los pies. La bulla reinaba con claridad entre conversaciones encimadas, risas desordenadas y el característico sonido de vasos de vidrio chocando entre sí. El aire olía a fritura y cerveza derramada. En una de las mesas del bar, un sombrero bastante ridículo sobresalía como si gritara por atención. Rodeándolo, 4 chicos compartían vasos de soda, reían con complicidad o simplemente hablaban de cualquier cosa. Morón llevó su vaso a la boca, el gas burbujeando en su lengua antes de tragar, y luego tomó una papa frita con los dedos, llevándosela lentamente a la boca. Su hamburguesa, a medio comer, reposaba en un plato con manchas de ketchup. Mientras masticaba, miró a los demás con una media sonrisa. Eran nuevos amigos. El ruido de los rumores que él mismo ayudó a propagar le había traído algo de popularidad. No era ninguna celebridad, pero suficiente para que un grupo como este lo invitara a salir. Y como no tenía nada mejor que hacer, aceptó. ¿Se arrepentía de haber soltado aquella bola de chismes? Ni un poco. Para él, todo resultó en su beneficio. Andrew y su hermana, aunque linda, ya no le importaban. Todo quedaba en el pasado. Oigan, ya vuelvo, voy al baño, dijo levantándose de la mesa, atrayendo algunas miradas. ¿Del 1 o del 2? Bromeó uno de los chicos, masticando una papa. ¿Y tú para qué quieres saber eso?, respondió Morón, frunciendo el ceño, confundido.
El baño de los hombres está fuera de servicio, aclaró el mismo chico, señalando una cinta amarilla con negro colgada frente a la puerta. Morón soltó un suspiro, resignado. Pues tendré que ir afuera, y sin más, se alejó del bullicio. El bar tenía una fachada de madera, como una vieja cabaña renovada. Morón caminó hacia el lateral del edificio, lo suficiente como para no ser visto. Se aseguró de estar solo, echó un vistazo rápido a su alrededor bajo la tenue luz de la luna, y al no ver a nadie, comenzó a hacer sus necesidades. Empezó a silbar una melodía improvisada, relajado, con una sonrisa de satisfacción al pensar en el buen día que había tenido. Claro, buen día para él, no para los Grapes. Entonces, una sombra se proyectó tras él, oscureciendo parcialmente el suelo iluminado por la luna. Un escalofrío le recorrió la espalda. Rápido, ocultó su cacahuate con apuro. Por suerte, ya había terminado. Se dio la vuelta de golpe. «Andrew, ¿qué haces aquí?», preguntó incrédulo. Frente a él estaba Andrew, de pie, inmóvil. Su mirada era un vendaval contenido, ira, determinación y un silencio peligroso. Puños cerrados, hombros rectos, cuerpo firme. Como si su simple presencia pesara. Morón sintió una incomodidad repentina, su arrogancia flaqueando. «Andrew, amigo. Si solo querías algo, me lo hubieras dicho», soltó, fingiendo una sonrisa despreocupada mientras avanzaba hacia él. «No sé cómo me encontraste, pero no le tomaré importancia esta vez». Estaban cara a cara. Morón se sentía seguro, convencido de que Andrew no se atrevería a hacer nada. Así que decidió provocarlo, como siempre. «Me sorprende que no te estés cogiendo a tu arma», un golpe seco y brutal. El puño de Andrew chocó con velocidad quirúrgica contra el rostro de Morón, impactando directamente en su pómulo derecho. La saliva salió disparada junto con un quejido ahogado. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás, raspando el suelo de cemento, mientras su ridículo sombrero caía a su lado como una declaración de derrota. Morón se llevó la mano al rostro ensangrentado, con la nariz torcida y el moretón formándose de inmediato. Levantó la mirada, apenas consciente, y lo que vio lo paralizó. Los ojos verdes de Andrew relucían entre la oscuridad de la noche, como si la misma luna les concediera un resplandor salvaje y depredador. Para Morón, esa mirada no pertenecía al chico despreocupado y tranquilo que alguna vez conoció. Esos ojos eran los de un cazador silencioso, de una fiera que ya había elegido a su presa. Era la primera vez que Morón sentía verdadero miedo por alguien como Andrew, y era porque, en ese instante, dejó de ser simplemente Andrew. Ahora era otra cosa. Algo desatado. Algo decidido. Avanzaba lento, firme, como si cada paso que daba hiciera temblar el suelo bajo sus pies. A cada paso, Morón sentía que el peligro se materializaba más y más frente a él, hasta el punto en que la presión en el ambiente lo hizo tropezar hacia atrás, tambaleante. Esa mirada imperturbable, ese silencio tenso, todo le gritaba que estaba a punto de pagar por algo que ni siquiera creía que tuviera consecuencias. «¿Qué rayos te pasa?», gritó con voz quebrada. Andrew no respondió. Cerró aún más su puño y lanzó un golpe con el brazo izquierdo, otro directo al mismo lado de la cara de Morón, repitiendo el castigo. Morón volvió a caer al suelo, aturdido. Sin pausa, Andrew levantó la pierna con agilidad casi antinatural, su cuerpo girando levemente mientras trazaba un arco con la extremidad. Una patada descendente, como si su talón fuese un martillo. El golpe cayó en seco sobre el estómago de Morón. Un grito ahogado, saliva mezclada con sangre, y luego el silencio roto solo por los quejidos del cuerpo retorcido de Morón en el suelo. Andrew bajó la pierna lentamente, controlando el movimiento con una precisión entrenada. No parecía furioso. Parecía letal. Retrocedió un par de pasos. Observó a Morón con desprecio, con el mismo aire con el que alguien observa un insecto aplastado. «Oye, maldito imbécil. ¿Qué carajos estás haciendo?», gritó una voz. Andrew giró lentamente. 4 tipos, los del bar, lo observaban. Uno de ellos dio un paso al frente. «Este asunto no les incumbe». «Váyanse», dijo Andrew con voz tensa, sin titubear. «¿Oyeron eso? El idiota se cree el rey», burló uno de ellos. «Me encargaré de él». Corrió hacia Andrew con los puños en alto. El ojiverde no se movió hasta que el otro estuvo lo suficientemente cerca. El golpe fue lanzado. Andrew giró su cuerpo apenas unos centímetros, esquivando el puño sin esfuerzo. En el mismo movimiento, se plantó, extendió su pierna con un resorte oculto en la cadera, y lanzó una patada lateral directamente al pecho del chico, impactando con el borde del pie. Un golpe limpio, ejecutado con precisión y potencia.
El muchacho salió disparado hacia atrás, sin aire, con los ojos bien abiertos. ¿Estás bien?, preguntó uno, preocupado. El cabrón, creo que sabe pelear, masculló el golpeado, aún sobándose el pecho. Andrew mantenía su pie estirado por un momento más, suspendido en el aire como una estatua. Luego, lo bajó con elegancia, dejando ver que no había perdido el equilibrio en ningún momento. Se los repito una vez más. Lárguense, advirtió nuevamente Andrew. Los cuatro se miraron entre ellos, dudando. Pero su orgullo los superó. Murmuraron algo, se afirmaron los puños y avanzaron. Andrew exhaló lentamente. Tronó sus nudillos y rodó los hombros. Muy bien, ustedes lo eligieron. Luego, dio un paso atrás. Flexionó ligeramente las rodillas, separó las piernas con firmeza. Sus brazos se abrieron a los costados, los puños cerrados a la altura del pecho. Su cuerpo parecía una montaña inamovible, cargado de energía. Una postura clásica, serena y firme. Una pose de combate tradicional, con los pies bien anclados al suelo, los codos cerca del torso y la mirada fija. La calma antes del huracán. Los reflejos de la luna lo delineaban como una estatua de mármol esculpida para la batalla. Estaba listo. No quedaba nada del chico tranquilo. Solo el luchador. La tensión se palpaba en el aire como electricidad contenida. Andrew permanecía inmóvil en aquella postura firme y recta, el torso levemente inclinado, las piernas separadas y flexionadas, los brazos elevados con precisión milimétrica. Era una figura tallada en piedra, inexpresiva, contenida, hasta que fuera necesario lo contrario. Frente a él, cuatro adolescentes temblaban entre la duda y la hostilidad. Sus miradas cruzaban una y otra vez, en silencio, intentando encontrar el valor que ya se les escurría entre los dedos. Y entonces, como si algo invisible los impulsara, cargaron todos al mismo tiempo. Los puños volaron. El aire silbó. 4 golpes sólidos impactaron contra el cuerpo de Andrew. 2 en el abdomen, uno directo a la cara y otro contra la mandíbula. El sonido fue sordo, casi seco, pero él no se movió. No tambaleó. No parpadeó. Siguió en su postura, inquebrantable, como si los golpes no hubiesen sido más que el roce del viento contra la piel. Los 4 agresores se quedaron paralizados. Sus puños aún tocaban su objetivo, pero la fuerza se les escapó al darse cuenta de que no habían logrado absolutamente nada. Fue como golpear una columna de acero envuelta en carne. Entonces, Andrew se movió. Con un giro controlado de cintura, lanzó un golpe recto al pecho del chico que tenía enfrente. El impacto fue tan limpio que elevó la cabeza del muchacho hacia atrás como un títere sin hilos y lo arrojó contra el suelo, varios pasos más atrás, donde quedó tendido, semi-inconsciente, con sangre brotando de su nariz y boca. Los otros 3 retrocedieron de inmediato, y Andrew cambió de postura. Adelantó un pie, flexionando ambas piernas. Su brazo principal se alzó, recto frente a su rostro, mientras el otro se pegaba a su costado. Era una guardia más ofensiva, más afilada, como la de un espadachín a punto de desenvainar. Los adolescentes intercambiaron miradas llenas de arrepentimiento. No sabían quién era Andrew. Solo habían oído rumores. Pero ahora, frente a él, comprendían que se habían equivocado al enfrentarlo. Uno de ellos intentó un ataque lateral, buscando sorprenderlo. Pero Andrew giró sutilmente, con el cuerpo relajado, y conectó un uppercut en la barbilla que lo hizo trastabillar. Acto seguido, elevó su pierna con un control quirúrgico y le propinó una patada en el rostro que lo envió directo al suelo. Otro, desesperado, lo atacó por la espalda. Pero Andrew giró sobre el eje de su pierna trasera y bloqueó el golpe con el antebrazo. Sin perder el ritmo, sujetó al chico por los hombros, lo atrajo hacia sí y hundió su rodilla en el estómago del muchacho. Un sonido ahogado y el vómito de saliva marcaron el colapso. Un puñetazo fugaz, casi invisible, terminó por mandarlo al suelo. Solo quedaba uno. El último. Estaba temblando. Intentaba adoptar una pose de boxeo, pero sus piernas se doblaban, su respiración era un caos, y la expresión en su rostro era todo menos intimidante. Andrew volvió a su postura anterior, recto, concentrado, sin emoción visible. Sus ojos verdes perforaban a su oponente. «¿Estoy muerto?», pensó Morón, sin lograr ocultar el pánico. Aún así, respiró profundo y avanzó, paso a paso. Andrew también comenzó a moverse, con calma, sin abandonar esa presencia que parecía llenar todo el espacio. Cuando la distancia fue suficiente, el adolescente atacó. Un gancho veloz, lanzado con toda su desesperación.
Andrew lo bloqueó con el antebrazo izquierdo, y en el mismo movimiento, elevó su pierna derecha y descargó su tibia contra el costado de la mandíbula. El golpe fue seco, brutal. No se detuvo. Un rodillazo más al costado del abdomen hizo que el chico se doblara, y entonces Andrew flexionó su postura, adelantó su pierna derecha, colocó un brazo frente a su pecho y, con el otro, lanzó un puño recto que impactó de lleno en el rostro del adversario. El cuerpo voló hacia atrás, cayendo como un saco vacío. Andrew permaneció en la misma posición, estático. Luego, lentamente, se incorporó. Se los advertí. Pero ustedes eligieron esto, Andrew dijo, con una voz profunda, pesada. Giró hacia quien había iniciado todo, Morón, que se arrastraba en el suelo, recuperándose del miedo más que del dolor. Andrew comenzó a caminar hacia él, sin apuro, con los ojos fijos, con ese andar que no prometía clemencia. Por favor. Te juro que no te volveré a molestar. Lo prometo. Gritó Morón, suplicando mientras retrocedía. De repente, la puerta del bar se abrió de golpe. Un hombre grande, calvo, con el rostro manchado de cerveza y restos de comida, salió tambaleándose. Su cuerpo ancho apenas cabía por el marco. ¿Qué diablos está pasando aquí? Rugió, mirando a los adolescentes inconscientes, luego a Morón, y finalmente a Andrew. ¿Tú hiciste esto? Andrew no respondió. Solo lo miró. El hombre frunció el ceño y avanzó, claramente irritado. Escúchame, mocoso. No quiero problemas en mi bar. Lárgate antes de que, no alcanzó a terminar. Andrew ni siquiera alzó la voz. Cuando la mano del sujeto se posó sobre su hombro, él se giró de golpe, sujetó su brazo, bajó su centro de gravedad y, con un movimiento fluido, desestabilizó al gigante con un barrido de pierna. En un instante, lo tenía suspendido de la camisa. Y luego, sin esfuerzo aparente, lo levantó del suelo y lo estampó contra la vereda con tal violencia que el concreto crujió bajo el impacto. El silencio fue total. Morón lo observaba con los ojos muy abiertos, paralizado. Andrew se giró lentamente, con la misma mirada con la que había llegado. Y comenzó a acercarse. No era un adolescente caminando hacia otro. Era una bestia caminando hacia su presa. Cada paso que daba se sentía como una sentencia. Morón no pudo moverse, no pudo reaccionar, ni siquiera llorar. Andrew lo agarró del cuello de la camisa y lo levantó con una sola mano. Su rostro seguía inmóvil, su voz como piedra. Gracias a ti, la persona que más quiero fue herida. Y eso, es algo que jamás perdonaré, murmuró Andrew, su voz grave, llena de algo que parecía más antiguo que su edad. Elevó el puño. No fue un golpe. Fueron muchos. No fueron solo puñetazos. Fueron años acumulados, frustraciones enterradas, dolores silenciados, cicatrices nunca cerradas. La furia no tenía forma, pero sí ritmo. Cada impacto tenía un peso diferente. Cada sonido, cada salpicadura de sangre, cada quejido del suelo bajo los cuerpos, hablaban de algo más profundo. Algo que Andrew no decía, pero que todos podían oír. Cuando por fin se detuvo, no era por falta de fuerza. Era porque había decidido que era suficiente.